Mi nombre es Isaac Odhiambo. Tengo 47 años. Soy líder de ancianos de la Iglesia Pentecostal de Nairobi, Kenia. Lo que voy a contarles sucedió exactamente como lo voy a narrar. Juro ante Dios que cada palabra es verdad. No exagero nada. No invento detalles. Estuve allí. Vi todo con mis propios ojos. Esto ocurrió en marzo de 2019 en Athi River, una zona industrial al sureste de Nairobi. En ese lugar funcionaba una antigua fábrica de ladrillos que había cerrado 2 años antes. El edificio seguía en pie, con sus hornos gigantescos todavía intactos. Nadie imaginaba que ese lugar se convertiría en escenario de algo que cambiaría mi vida para siempre. Hermanos, si ustedes creen que han visto el poder de Dios, esperen a escuchar lo que pasó esa noche. Un pastor cristiano fue arrojado vivo dentro de un horno industrial encendido. Sus captores esperaban grabar su muerte para aterrorizar a todas las iglesias de la región. Pero lo que sucedió dentro de ese infierno de metal provocó que 17 hombres armados, entrenados para matar sin remordimiento, cayeran de rodillas temblando como niños. Si todavía no le has dado like a este video, hazlo ahora. Y si eres nuevo en este canal, suscríbete, porque lo que estás a punto de escuchar necesita llegar a millones de personas. Necesito que compartas este testimonio con todos tus contactos, porque el mundo tiene que saber que Dios sigue haciendo milagros imposibles. Prepárate, porque lo que realmente ocurrió dentro de ese horno es inexplicable. La fábrica de ladrillos Santa Rosa había sido uno de los negocios más prósperos de Athi River durante 15 años. El edificio principal medía aproximadamente 80 metros de largo por 40 de ancho. Tenía techos altos, de unos 12 metros, con vigas de acero oxidadas que atravesaban todo el espacio. Las paredes eran de ladrillo rojo oscuro, manchadas de hollín negro, acumulado durante décadas de producción continua. Cuando entrabas allí, lo primero que golpeaba era el olor. A pesar de que la fábrica llevaba 2 años cerrada, todavía olía a carbón quemado, a ceniza fría, a metal caliente que se había enfriado lentamente. Era un olor acre que se te metía en la garganta y te hacía toser. El piso estaba cubierto de polvo rojizo, tan fino que se levantaba con cada paso y flotaba en el aire como niebla. Había 3 hornos industriales en fila. Cada uno medía aproximadamente 4 metros de alto por 3 de ancho. Eran estructuras de ladrillo refractario con puertas de hierro grueso que tenían pequeñas ventanas de vidrio especial para observar el fuego interior. Los hornos estaban conectados a chimeneas que subían hasta el techo y salían al exterior. Alrededor de cada horno había montañas de ladrillos sin terminar, apilados en torres irregulares que proyectaban sombras largas cuando entraba luz por las ventanas rotas del techo. El sonido dentro de la fábrica era perturbador. El viento entraba por los agujeros de las paredes y silbaba entre las vigas metálicas. A veces se escuchaban crujidos, como si la estructura entera estuviera a punto de colapsar. Había palomas anidando en las vigas superiores. Sus arrullos constantes y el batir de sus alas creaban un eco fantasmal que llenaba todo el espacio. La temperatura variaba mucho. En las zonas alejadas de los hornos, el aire era frío y húmedo. Pero cerca de donde habían estado los fuegos, el calor residual todavía emanaba de las paredes de ladrillo. Podías poner la mano sobre esas paredes y sentir que estaban tibias, incluso después de 2 años sin uso. La luz natural entraba por claraboyas sucias en el techo y por ventanas laterales con la mayoría de los vidrios rotos. Creaba rayos diagonales llenos de polvo suspendido. En las esquinas había oscuridad casi total. Equipos abandonados, cubiertos de óxido, descansaban contra las paredes. Carretillas volcadas, palas con los mangos rotos, sacos de cemento endurecidos como piedra. Este era el lugar que un grupo extremista había elegido como su base de operaciones.
Y tenían una razón muy específica para estar allí. Todo comenzó 6 meses antes, en octubre de 2018. Nuestra iglesia, la Iglesia Pentecostal de Athi River, había experimentado un crecimiento explosivo. En solo 2 años habíamos pasado de 80 miembros a más de 400. Los domingos el templo estaba completamente lleno. Teníamos que poner sillas adicionales en los pasillos y en el atrio exterior. El pastor Samuel Mwangi era el responsable de ese crecimiento. Samuel tenía 38 años. Era un hombre de complexión mediana, de aproximadamente 1,65 metros de altura. Tenía la piel muy oscura, ojos penetrantes y una voz que cuando predicaba llenaba todo el edificio sin necesidad de micrófono. Estaba casado con Ruth, una mujer dulce que dirigía el ministerio de niños. Tenían 3 hijos: David, de 12 años, Esther, de 9, y el pequeño Joel, de 5. Samuel no era un pastor tradicional. Antes de entrar al ministerio, había sido ingeniero civil, sabía de construcción, de física, de matemáticas. Cuando predicaba, combinaba la palabra de Dios con razonamiento lógico, de una manera que convencía incluso a los más escépticos. Pero lo que realmente atraía multitudes era su testimonio personal. 5 años antes, Samuel había sido adicto al alcohol. Su matrimonio estaba destruido. Había perdido 2 empleos por presentarse borracho. Una noche, después de una pelea violenta con Ruth, salió de su casa con la intención de quitarse la vida. Caminó hasta un puente sobre el río Atí. Estaba a punto de saltar cuando escuchó una voz audible que le dijo: «Samuel, no es tu tiempo. Tengo planes para ti». Se volteó esperando ver a alguien, pero no había nadie. La voz se repitió más fuerte: «Samuel, baja de ahí. Tu familia te necesita, yo te necesito». En ese momento, cayó de rodillas sobre el pavimento del puente y comenzó a llorar como nunca había llorado en su vida. Un hombre que pasaba en bicicleta se detuvo, lo ayudó a levantarse y lo llevó a una pequeña iglesia cercana. Esa noche, Samuel entregó su vida a Cristo. Los siguientes 3 meses fueron de transformación total. Dejó el alcohol completamente. Se reconcilió con Ruth. Recuperó su licencia de ingeniero y sintió un llamado irresistible a predicar. Comenzó dando testimonios en esquinas de la ciudad, luego en mercados, después en iglesias pequeñas. Su historia era tan poderosa que la gente no podía evitar escuchar. En 2016, nuestra iglesia lo invitó como pastor asociado. En 2017 se convirtió en pastor principal. Y Dios comenzó a moverse de formas extraordinarias. Cada servicio terminaba con 10, 15, a veces 20 personas entregando sus vidas a Cristo. Personas con adicciones quedaban libres instantáneamente. Matrimonios al borde del divorcio se restauraban. Enfermos recibían sanidad. Pero este crecimiento no pasó desapercibido. Y no a todos les gustaba. En octubre de 2018 comenzaron a aparecer mensajes amenazadores. Primero fue un papel deslizado por debajo de la puerta del templo. Decía en suajili: «Cierren esta iglesia o habrá consecuencias. Tienen 1 semana». No había firma, pero el mensaje era claro. Samuel no le dio importancia. Pensó que era obra de algún vecino molesto por el ruido. Una semana después, alguien pintó con spray rojo en la pared exterior de la iglesia: «Última advertencia». Esta vez, Samuel lo reportó a la policía. 2 oficiales vinieron, tomaron fotos, llenaron un reporte y se fueron. No pasó nada más. En noviembre, las amenazas escalaron. Durante un servicio nocturno de adoración, alguien lanzó una piedra grande que atravesó una de las ventanas laterales del templo. La piedra tenía un papel enrollado atado con alambre. El papel decía: «Cada persona que entra aquí está marcada. Sabemos dónde viven, sabemos dónde trabajan. Cierren o sus familias pagarán». La congregación entró en pánico.
Ese domingo siguiente solo aparecieron 150 personas de las 400 habituales. Muchos tenían miedo. Algunos llamaron a Samuel para decirle que no volverían hasta que la situación se calmara. Otros simplemente dejaron de asistir sin dar explicaciones. Pero Samuel no se rindió. Ese domingo predicó sobre Nehemías, reconstruyendo los muros de Jerusalén mientras sus enemigos lo amenazaban. Dijo algo que nunca olvidaré. Hermanos, si cerramos este templo por miedo, estamos diciendo que nuestro Dios es más pequeño que nuestros enemigos. Y yo sirvo al Dios que cerró la boca de los leones, que apagó fuegos violentos, que resucitó a los muertos. No vamos a cerrar, no vamos a huir. Vamos a seguir adorando, aunque tengamos que hacerlo con guardias en cada puerta. Los 150 que estábamos allí ese día nos pusimos de pie y aplaudimos durante 5 minutos completos. Fue un momento de decisión colectiva. Íbamos a quedarnos, íbamos a resistir. En diciembre, las amenazas se volvieron más específicas. Samuel comenzó a recibir mensajes de texto a su celular personal. Mensajes que decían: «Te vimos llevar a tus hijos a la escuela esta mañana. Linda camisa azul la que usaba David». O «Ruth compró verduras en el mercado a las 3 p.m. Estuvo 27 minutos allí. La vimos». Esto no era solo intimidación general. Alguien los estaba vigilando, alguien conocía sus movimientos. Samuel contrató seguridad privada. 2 hombres que se turnaban para vigilar su casa día y noche. La iglesia instaló cámaras de seguridad. Algunos hermanos de la congregación, que eran oficiales de policía jubilados, comenzaron a asistir armados. Yo, como líder de ancianos, me reuní con Samuel varias veces durante esas semanas. Le supliqué que considerara tomar un descanso, que se fuera con su familia a otra ciudad por unos meses hasta que las cosas se calmaran. Él rechazó la idea completamente. «Isaac», me dijo, «si yo huyo, ¿qué mensaje les doy a los 400 creyentes que están mirando? ¿Que cuando viene persecución nos escondemos? ¿Que cuando el diablo ruge nos rendimos? No, hermano. Esto es exactamente lo que el enemigo quiere. Quiere paralizarnos con miedo. Pero la Biblia dice 365 veces, no temas. Una por cada día del año. Dios no pone ese mandamiento tantas veces si no fuera importante. Tenía razón, pero yo seguía preocupado. Algo en mi espíritu me decía que esto iba a empeorar mucho antes de mejorar. En enero de 2019, supimos quiénes estaban detrás de las amenazas. Un miembro de nuestra iglesia, un joven llamado Peter de 23 años, se acercó a Samuel después del servicio dominical. Peter estaba visiblemente nervioso, sudando a pesar del fresco de la mañana. «Pastor», dijo con voz temblorosa, «necesito hablar con usted en privado, es urgente». Fuimos a la oficina de Samuel. Peter cerró la puerta y comenzó a hablar rápidamente. «Pastor, yo conocía a uno de los hombres que están amenazando la iglesia. Crecimos en el mismo barrio. Su nombre es Rashid. Hace 3 años se radicalizó. Se unió a una célula extremista que opera en el este de África. Son aproximadamente 25 hombres. Tienen armas. Tienen entrenamiento militar. Su objetivo es cerrar iglesias cristianas en esta región». Samuel se inclinó hacia adelante. «¿Por qué no me dijiste esto antes?» «Porque tenía miedo, pastor. Estos hombres no dudan en matar. Han ejecutado a pastores en Somalia, en Uganda, en Tanzania. Pero necesito advertirle. Escuché que tienen planes específicos para usted. No solo quieren cerrar la iglesia, quieren hacerle algo público, algo que aterrorice a todas las demás iglesias para que cierren voluntariamente». «¿Qué tipo de planes?», pregunté yo. Peter bajó la mirada. «No lo sé exactamente, pero Rashid mencionó algo sobre un horno. Dijo que iban a hacer un ejemplo que nadie olvidaría». Un escalofrío me recorrió la columna. Un horno.
En ese momento no entendíamos completamente a qué se refería, pero sonaba aterrador. Samuel agradeció a Peter por su valentía al hablar y le pidió que orara con nosotros. Después de que Peter se fue, Samuel y yo nos quedamos en silencio durante varios minutos. Finalmente Samuel habló. Isaac, esto es más serio de lo que pensábamos, pero no voy a vivir con miedo. Voy a aumentar la seguridad. Voy a ser más cuidadoso, pero no voy a dejar de predicar. Durante las siguientes 6 semanas, aparentemente todo se calmó. No hubo más mensajes, no más piedras, no más amenazas. Comenzamos a pensar que tal vez se habían rendido, que tal vez nuestras oraciones habían funcionado. ¡Qué ingenuos fuimos! La noche del 15 de marzo de 2019 cambió todo. Era viernes. Samuel había terminado un estudio bíblico en la iglesia aproximadamente a las 9:30 p.m. Habían asistido unas 60 personas. Yo estaba allí, junto con mi esposa Grace. Después del estudio, nos quedamos ayudando a ordenar las sillas y apagar las luces. Samuel se despidió de nosotros alrededor de las 10:15 p.m. Lo vi subir a su auto, un Toyota Corolla blanco del 2010, junto con 2 de nuestros diáconos, Thomas Kimani de 45 años y John Omondi de 52. Thomas y John vivían en la misma dirección que Samuel, así que era común que compartieran el viaje de vuelta. Los 3 hombres se alejaron en el auto. Esa fue la última vez que los vi libres. Lo que sucedió después lo supimos por el testimonio de Samuel mismo, semanas más tarde. Pero déjenme contarles exactamente cómo él lo relató. Samuel conducía por la carretera principal de Ati River. Era una noche oscura, sin luna. La carretera estaba casi vacía a esa hora. Thomas iba en el asiento del copiloto. John iba atrás. Conversaban sobre el estudio bíblico, sobre cómo Dios estaba moviendo en la iglesia, sobre planes para la campaña de evangelismo que planeaban para abril. A unos 3 kilómetros de la iglesia, en un tramo particularmente oscuro de la carretera, vieron un auto estacionado en el arcén con las luces de emergencia encendidas. Junto al auto había un hombre haciéndoles señas desesperadas para que se detuvieran. Samuel, siendo el hombre compasivo que era, comenzó a frenar. Thomas le dijo: «Pastor, no se detenga, podría ser una trampa». Pero Samuel respondió: «Hermano, no puedo dejar a alguien varado en la carretera. ¿Y si necesita ayuda médica?» Detuvo el auto a unos 10 metros del vehículo averiado. Bajó la ventanilla y gritó: «¿Todo bien, hermano? ¿Necesita ayuda?» En ese momento, todo explotó en movimiento. El hombre que pedía ayuda sacó un arma de la parte trasera de su pantalón. Al mismo tiempo, de la oscuridad a ambos lados de la carretera, salieron 4 hombres más, todos armados. 2 de ellos apuntaron directamente a la cabeza de Samuel a través de la ventanilla. Otro corrió al lado del copiloto y apuntó a Thomas. El cuarto fue a la puerta trasera donde estaba John. «¡Salgan del auto! ¡Ahora!», gritó uno de ellos en suajili. Samuel levantó las manos lentamente. «Hermanos, no queremos problemas. Si quieren el auto, tómenlo. Si quieren dinero, tengo algo en mi billetera». «No queremos tu dinero, pastor», dijo el líder con una sonrisa fría. «Te queremos a ti». Los obligaron a salir del vehículo. Inmediatamente les pusieron bolsas negras sobre la cabeza. Les ataron las manos a la espalda con bridas de plástico tan apretadas que cortaban la circulación. Los empujaron hacia otro vehículo, una camioneta grande sin placas. Los tiraron en la parte trasera de la camioneta como si fueran sacos de papa. Samuel escuchó que el motor arrancaba y sintió el movimiento. No podía ver nada, no sabía hacia dónde los llevaban. Solo podía escuchar las respiraciones agitadas de Thomas y John a su lado, y las voces de los captores hablando en suajili, riendo, haciendo bromas sobre lo que iban a hacer con ellos. El viaje duró aproximadamente 25 minutos.
Samuel intentó memorizar los giros, contar cuánto tiempo iban en línea recta, escuchar cualquier sonido que le diera pista de su ubicación. En algún momento escuchó el silbato de un tren en la distancia, luego el ladrido de perros, luego nada más que el rugido del motor de la camioneta. Finalmente, la camioneta se detuvo. Escuchó que una puerta de metal chirriaba al abrirse. La camioneta avanzó unos metros más y se detuvo nuevamente. El motor se apagó. Luego escuchó la puerta de metal cerrándose detrás de ellos con un golpe resonante que hizo eco. Los arrastraron fuera de la camioneta. Todavía con las bolsas en la cabeza, los empujaron hacia adelante. Samuel tropezó varias veces. Los captores maldecían y lo pateaban para que siguiera caminando. Después de unos 30 segundos, lo obligaron a arrodillarse sobre un piso de concreto frío. Le quitaron la bolsa de la cabeza violentamente. La luz repentina lo cegó. Parpadeó repetidamente tratando de enfocar. Poco a poco, sus ojos se ajustaron. Estaba en el interior de la fábrica de ladrillos Santa Rosa. La luz provenía de varios reflectores de trabajo conectados a un generador portátil que rugía en una esquina. Las sombras bailaban en las paredes altas. El olor a carbón quemado era abrumador. A su izquierda estaba Thomas, también arrodillado, con la cara golpeada y sangrando por la nariz. A su derecha estaba John, temblando visiblemente, con lágrimas corriendo por sus mejillas. Frente a ellos había 17 hombres, todos vestidos con ropa militar oscura, todos armados. Algunos con rifles AK-47, otros con pistolas. Algunos tenían chalecos tácticos llenos de cargadores adicionales. Era obvio que no eran criminales comunes, eran soldados entrenados. El líder dio un paso al frente. Era un hombre alto, de aproximadamente 1,85 metros, con barba espesa y ojos negros penetrantes. Tenía una cicatriz que le atravesaba el lado izquierdo de la cara, desde la sien hasta la mandíbula. Llevaba un rifle colgado al hombro y un cuchillo grande enfundado en su cinturón. «Pastor Samuel Mwangi», dijo con voz profunda y calmada. «Finalmente nos conocemos». Samuel lo miró directamente a los ojos. «¿Quién eres tú? ¿Por qué hacen esto?» El hombre se agachó hasta quedar a la altura de Samuel. «Mi nombre no importa. Lo que importa es que tú y tu iglesia han sido advertidos múltiples veces. Les dimos oportunidades, les dimos tiempo. Pero ustedes, los cristianos, siempre son tan arrogantes, tan seguros de que su Dios los va a proteger». «Dios nos protege», respondió Samuel con firmeza. El líder se rió. Fue una risa fría, sin humor. «¿Sí? ¿Dónde está tu Dios ahora, pastor? ¿Dónde estaba tu Dios cuando te sacamos de tu auto como a un perro? ¿Dónde está ahora que tienes 17 armas apuntándote?» Samuel no respondió. Solo siguió mirándolo fijamente. El líder se puso de pie. «Esta noche vas a ser un ejemplo. Todas las iglesias de esta región van a ver lo que les pasa a los pastores que no obedecen. Y cuando vean lo que vamos a hacer contigo, cerrarán sus puertas para siempre». Hizo un gesto con la mano. 2 de sus hombres caminaron hacia uno de los hornos industriales. Abrieron la puerta de hierro con un chirrido metálico. Dentro del horno, Samuel pudo ver brasas rojas brillando en la oscuridad. «¿Ves ese horno, pastor?», dijo el líder. «Hace 3 horas encendimos ese fuego. Lo alimentamos con carbón y madera. Está a más de 800 grados Celsius ahora mismo. ¿Sabes qué pasa cuando un cuerpo humano entra en contacto con ese calor? Se desintegra en minutos». Thomas gritó: «No, por favor, tengo esposa, tengo hijos». John comenzó a sollozar incontrolablemente. «Déjenos ir, haremos lo que sea, cerraremos la iglesia, lo que sea». Pero Samuel permaneció en silencio. Su rostro mostraba determinación, no miedo, y eso irritó profundamente al líder. «¿No tienes nada que decir, pastor?», gritó el líder. «¿No vas a suplicar por tu vida?». Samuel respiró profundo. Luego habló con una voz tranquila pero firme.
Yo conozco al que he creído, y estoy seguro de que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Pueden hacer lo que quieran con mi cuerpo, pero mi alma le pertenece a Dios, y Él es más poderoso que cualquiera de ustedes. La expresión del líder cambió, su rostro se endureció. Ese es tu error, pastor. Tanta fe en un Dios que no va a venir a salvarte. Hizo otra señal. 4 hombres agarraron a Samuel por los brazos y las piernas, lo levantaron del suelo. Samuel no resistió físicamente, pero comenzó a orar en voz alta. Padre Celestial, en tus manos encomiendo mi espíritu. Si es tu voluntad que muera esta noche, acepto tu voluntad. Pero Señor, te pido que uses esto para tu gloria, que mi muerte no sea en vano, que algo sobrenatural suceda aquí para que estos hombres sepan que tú eres real. Los hombres lo arrastraron hacia el horno. El calor era tan intenso que incluso a 2 metros de distancia, Samuel sentía que su piel se quemaba. El sudor brotaba de cada poro de su cuerpo. La puerta del horno estaba completamente abierta ahora. Dentro, las llamas danzaban en tonos naranja, rojo y blanco. El rugido del fuego era ensordecedor. Uno de los captores tenía una cámara de video. Estaba grabando todo. El líder habló frente a la cámara. Esto es lo que les sucede a los que no obedecen. Que todas las iglesias vean esto y sepan que hablamos en serio. Luego miró a Samuel directamente. ¿Últimas palabras, pastor? Samuel, con el rostro cubierto de sudor, el cabello pegado a su frente, respondió: Jesús está con ustedes en este lugar. Aunque no lo ven, aunque no lo creen, Él está aquí, y pronto lo van a saber. El líder hizo un gesto final. Los 4 hombres balancearon a Samuel 1, 2, 3 veces, y en el tercer balance lo lanzaron dentro del horno. Thomas y John gritaron al unísono. El líder sonrió. Los 17 hombres esperaban escuchar los gritos de agonía, ver el cuerpo retorciéndose, presenciar el horror que habían planeado grabar para aterrorizar a otras iglesias. Pero lo que sucedió en los siguientes 30 segundos no tenía explicación lógica. Hermanos, antes de continuar con lo que pasó dentro de ese horno, necesito que hagan algo por mí. Si este testimonio está tocando tu corazón, si estás sintiendo la presencia de Dios mientras escuchas, necesito que dejes tu comentario ahora mismo. Escribe: Dios es real en los comentarios. Necesito saber que estás sintiendo lo mismo que yo sentí esa noche. Y si todavía no te has suscrito a este canal, hazlo ahora. Este tipo de testimonios necesitan llegar a millones de personas. Comparte este video con todos tus contactos. El mundo necesita saber que nuestro Dios todavía hace milagros imposibles. Ahora sí, déjame contarte lo que sucedió dentro de ese infierno de metal. Samuel describe que cuando lo lanzaron hacia las llamas, su cuerpo atravesó la puerta del horno y cayó sobre la superficie de ladrillos refractarios al rojo vivo. Cerró los ojos esperando el dolor más intenso de su vida, esperando que su piel se derritiera, esperando el fin, pero no sintió dolor. Abrió los ojos lentamente. Estaba rodeado de fuego por todos lados. Las llamas lamían las paredes interiores del horno. El aire mismo parecía estar ardiendo. Pero Samuel no sentía calor. Es más, sentía una brisa fresca, como si estuviera en una habitación con aire acondicionado. Se miró las manos. Seguían atadas con las bridas de plástico, pero el plástico no se estaba derritiendo. Su ropa no se estaba quemando. Su piel no mostraba ningún signo de quemadura. Estaba completamente ileso dentro de un infierno de 800 grados. Afuera del horno, el líder y sus hombres estaban mirando por la pequeña ventana de vidrio en la puerta de hierro. Esperaban ver un cuerpo retorciéndose en agonía, pero en vez de eso, vieron a Samuel, de pie, caminando dentro del fuego, sin gritar, sin quemarse. «¿Qué está pasando?», gritó uno de los hombres.
¿Por qué no está muriendo? El líder pegó su rostro a la ventana. ¡Es imposible! Nadie puede sobrevivir ahí dentro. Pero entonces vieron algo más. Y esto es lo que Samuel describe con lágrimas cada vez que cuenta su testimonio. Dentro del horno, Samuel no estaba solo. Había 3 figuras con él. 3 seres que brillaban con luz propia, tan brillantes que sus formas eran difíciles de discernir. No eran humanos. Sus siluetas eran más grandes, más altas. Medían aproximadamente 2.5 metros de altura. Sus cuerpos emanaban una luz blanca pura que hacía que las llamas a su alrededor parecieran oscuras en comparación. Uno de estos seres se paró directamente frente a Samuel, y aunque no movía los labios, Samuel escuchó una voz que resonaba no en sus oídos, sino en su mente, en su espíritu. «No temas, Samuel. Así como Dios estuvo con Sadrach, Mesach y Abed-nego en el horno de fuego, así está contigo ahora. Ningún cabello de tu cabeza será quemado». Samuel cayó de rodillas, no por el calor o el dolor, sino por la presencia abrumadora de lo divino. Lágrimas corrieron por su rostro. Comenzó a adorar allí mismo, dentro del fuego, rodeado de estos seres celestiales. «Santo, santo, santo es el Señor», cantaba con voz quebrada. «Digno eres de recibir gloria y honra y poder». Afuera, los 17 captores estaban en caos total. Algunos se habían acercado a la ventana para ver mejor, otros retrocedían asustados. El hombre que grababa con la cámara tenía las manos temblando tanto que la imagen saltaba erráticamente. «¿Qué son esas cosas?», gritó uno de los hombres. «¿De dónde salieron?». El líder, con el rostro pálido a pesar de su piel oscura, susurró: «No, no puede ser». Uno de los hombres más jóvenes, con voz llena de pánico, gritó: «Esos son ángeles de su Dios. Tenemos que sacarlo de ahí, tenemos que dejarlo ir». Pero el líder, aún en estado de shock, no respondió. Se quedó mirando fijamente por la ventana, observando lo imposible desarrollarse frente a sus ojos. Dentro del horno, Samuel seguía adorando. Los 3 seres celestiales se movían alrededor de él, como si estuvieran formando un círculo de protección. Las llamas del horno parecían responder a su presencia. Cada vez que uno de estos seres extendía su brazo, las llamas se apartaban, creando espacios de paz en medio del infierno. Pasaron 5 minutos, luego 10. Samuel seguía vivo, seguía adorando, seguía completamente ileso. Thomas y John, que seguían arrodillados en el piso con las manos atadas, habían dejado de llorar. Ahora miraban con asombro absoluto lo que veían a través de la ventana del horno. Thomas susurró: «Es real. Todo lo que el pastor predicaba es real». De repente, algo cambió en el ambiente. El generador que alimentaba los reflectores comenzó a fallar. Las luces parpadearon. Luego se apagaron por completo. La fábrica quedó sumida en oscuridad, iluminada únicamente por el resplandor naranja del fuego del horno. Pero entonces, una luz diferente comenzó a emanar del interior del horno. No era el naranja del fuego, era una luz blanca, pura, intensa. Se derramaba por la ventana de la puerta del horno como un faro en la oscuridad. Y esa luz comenzó a llenar toda la fábrica. Los 17 hombres armados gritaron. Algunos cubrieron sus ojos, otros cayeron al suelo. La luz no era simplemente brillante, tenía peso, tenía presencia, y traía con ella algo que ninguno de esos hombres esperaba sentir: convicción. El líder cayó de rodillas. El rifle que cargaba al hombro cayó al suelo con un golpe metálico. Se cubrió el rostro con las manos y comenzó a temblar violentamente. «¿Qué hemos hecho?», susurró. «¿Qué hemos hecho?». Otros hombres también cayeron. Algunos lloraban, otros temblaban en silencio. Algunos intentaban arrastrarse hacia las salidas, pero sus piernas no les respondían. Era como si una fuerza invisible los mantuviera clavados en su lugar.
Uno de los hombres, el más joven del grupo, no más de 20 años, gritó con voz quebrada: «Perdón, perdón, no sabíamos que su Dios era real. Pensábamos que era solo religión, solo palabras». En ese momento, Samuel escuchó nuevamente la voz del ser celestial. «Es tiempo de salir, Samuel. Tu testimonio debe continuar. Estos hombres han visto y ahora deben elegir». La puerta del horno, que había estado cerrada desde afuera con un cerrojo de metal, comenzó a abrirse sola. El cerrojo se corrió sin que nadie lo tocara. La puerta de hierro, que pesaba fácilmente 100 kilogramos, se abrió lentamente con un chirrido largo y profundo. Samuel salió caminando. Sus ropas no tenían ni una mancha de hollín. Su piel no mostraba ni un enrojecimiento. El cabello no estaba chamuscado. Las bridas de plástico seguían intactas en sus muñecas. Era como si nunca hubiera estado dentro del fuego. Los tres seres celestiales salieron con él, pero solo por un momento. Luego, en un parpadeo, desaparecieron. Simplemente dejaron de estar allí, como si nunca hubieran existido físicamente en ese plano. La luz blanca que había llenado la fábrica comenzó a disminuir gradualmente hasta que solo quedó el resplandor del fuego del horno. El generador volvió a funcionar súbitamente. Las luces se encendieron de nuevo. Samuel se quedó de pie en el centro de la fábrica, mirando a los 17 hombres que minutos antes habían intentado asesinarlo. Todos seguían en el suelo. Algunos de rodillas, otros boca abajo. Ninguno se atrevía a mirarlo directamente. El líder, todavía de rodillas, levantó la vista lentamente. Lágrimas corrían por sus mejillas, atravesando la cicatriz de su rostro. «Pastor», dijo con voz quebrada, «su Dios es real, es real». Samuel caminó hacia él lentamente. Se arrodilló frente al líder hasta quedar a su altura. Luego hizo algo que ninguno de los presentes esperaba. Extendió sus manos atadas y tocó suavemente el hombro del hombre que había ordenado su ejecución. «Hermano», dijo Samuel con voz suave pero firme, «Dios no me salvó esta noche para condenarlos a ustedes. Me salvó para que ustedes pudieran conocer su amor. Me salvó para mostrarles que no importa lo que hayan hecho, no importa cuánta oscuridad hayan sembrado, Él todavía les ofrece perdón, todavía les ofrece vida nueva». El líder comenzó a sollozar abiertamente. «He matado personas, pastor. He destruido familias. He causado tanto dolor. ¿Cómo puede su Dios perdonarme?» «De la misma manera que me perdonó a mí», respondió Samuel. «Yo era adicto, era violento, era egoísta, pero Él me transformó, y puede hacer lo mismo contigo». Uno por uno, los 17 hombres comenzaron a acercarse, algunos arrastrándose, otros caminando con las cabezas bajas. Se reunieron alrededor de Samuel formando un círculo. El joven de 20 años fue el primero en hablar. «Pastor, ¿qué tenemos que hacer? ¿Cómo podemos conocer a este Dios que envió ángeles a protegerlo?» Samuel, con las manos todavía atadas, comenzó a predicar allí mismo, en el piso de esa fábrica abandonada, rodeado por hombres armados que ahora lloraban como niños. Les habló de Jesús, les habló de la cruz, les habló de cómo Dios amó al mundo de tal manera que dio a su Hijo unigénito. Thomas y John, que habían sido liberados de sus ataduras por uno de los captores arrepentidos, se unieron a Samuel. Juntos oraron con cada uno de esos 17 hombres, y uno por uno, todos entregaron sus vidas a Cristo esa noche. El líder, cuyo nombre resultó ser Hamza, fue el último en orar. Cuando terminó, miró a Samuel y dijo: «Pastor, no merezco su perdón, pero si su Dios puede usarme, mi vida le pertenece ahora». Fueron las 3:30 de la madrugada cuando finalmente salimos de esa fábrica. Digo, salimos, porque mientras todo esto sucedía adentro, yo y otros 40 miembros de la iglesia habíamos estado buscando a Samuel desesperadamente por toda la ciudad.
Alrededor de la medianoche, cuando Samuel no respondía llamadas y no había llegado a su casa, Ruth nos contactó frenética. Nos reunimos en la iglesia, formamos equipos de búsqueda, oramos, llamamos a hospitales, llamamos a la policía. Nadie sabía nada. Fue Peter, el joven que nos había advertido sobre Rashid, quien sugirió buscar en la fábrica abandonada. «Es el único lugar que tiene sentido», dijo. Rashid mencionó un horno. La fábrica tiene hornos industriales. Manejamos hacia allá a toda velocidad. Aproximadamente 12 autos llenos de hermanos. Cuando llegamos, vimos la camioneta de los captores estacionada afuera. Vimos luz saliendo de las ventanas rotas de la fábrica. Escuchamos voces adentro. Entramos preparados para lo peor. Algunos hermanos llevaban palos, otros llevaban piedras. Íbamos a pelear si era necesario, pero lo que encontramos dentro nos dejó completamente paralizados. Samuel estaba de pie en el centro de la fábrica, ileso, sonriente, rodeado de 17 hombres armados que estaban de rodillas cantando himnos. Thomas y John estaban con él, también cantando. Algunos de los captores tenían las manos levantadas en adoración. Otros tenían los rostros cubiertos, llorando. ¿Qué está pasando aquí?, pregunté completamente confundido. Samuel se volteó hacia nosotros con la sonrisa más grande que le había visto. Hermanos, Dios acaba de hacer un milagro. No solo me salvó, salvó a 17 almas. Nos tomó 2 horas escuchar toda la historia. Samuel la contó con lujo de detalle. Hamza confirmó cada palabra. Los otros 16 hombres añadieron sus perspectivas. Y lo más impactante fue cuando nos mostraron el video. La cámara había seguido grabando durante todo el incidente. El video mostraba claramente a Samuel siendo lanzado al horno. Mostraba las llamas. Mostraba figuras dentro del horno. Figuras brillantes que no tenían explicación natural. El video mostraba a Samuel saliendo completamente ileso. Este video, dijo Hamza, iba a ser usado para aterrorizar a las iglesias, pero ahora será usado para glorificar a Dios. El mundo necesita ver esto. Esa noche, todos regresamos juntos a la iglesia. Los 17 ex-captores vinieron con nosotros. Llamamos a Ruth y a las familias de Thomas y John. Hubo lágrimas, abrazos, alabanzas que duraron hasta el amanecer. Pero el milagro no terminó allí. De hecho, lo que vino después fue aún más extraordinario. Durante las siguientes semanas, el video comenzó a circular, primero entre nuestra congregación, luego entre otras iglesias de Nairobi, después en todo Kenia. Finalmente, el video se volvió viral en toda África Oriental. Las personas no podían creer lo que veían. Expertos forenses examinaron el video para determinar si era falso. Concluyeron que no había sido manipulado. Las figuras brillantes dentro del horno eran reales, fuera lo que fuera que fueran. La temperatura del horno fue confirmada por termómetros industriales que todavía funcionaban en la fábrica. Estaciones de televisión cristianas comenzaron a contactarnos. Querían entrevistar a Samuel, querían entrevistar a Hamza, querían confirmar la historia. Y cada entrevista traía la misma respuesta. Todo es verdad. Dios envió ángeles a salvar a un pastor de morir quemado. Periódicos locales reportaron la historia. El Daily Nation, el periódico más grande de Kenia, publicó un artículo el 25 de marzo de 2019 titulado «Pastor sobrevive horno industrial en Athi River. Captores se convierten al cristianismo». El artículo incluía entrevistas con testigos, fotografías de la fábrica y declaraciones de la policía. La policía sí se involucró eventualmente. Hamza y sus hombres se entregaron voluntariamente, confesaron sus crímenes pasados. Pero algo extraordinario sucedió durante el proceso legal. El juez que llevaba el caso, después de escuchar el testimonio completo y ver el video, declaró:
Este es un caso sin precedente. Estos hombres cometieron crímenes serios, pero también han experimentado algo que no puedo ignorar, algo sobrenatural. En vez de cadena perpetua, que era la sentencia esperada, el juez sentenció a Hamza y a sus hombres a trabajo comunitario supervisado en iglesias cristianas. Durante 3 años tendrían que servir en ministerios de alcance, contar su testimonio, ayudar en obras de caridad. Si Dios los transformó, dijo el juez, entonces que su transformación beneficie a la sociedad. Hoy, 4 años después de ese incidente, déjame contarte lo que ha pasado. La fábrica de ladrillos Santa Rosa ya no es una fábrica, es una iglesia. Se llama Iglesia del Horno de Fuego. La congregación tiene actualmente 687 miembros. El pastor principal es Samuel Mwangi. El pastor asociado es Hamza. Sí, el mismo hombre que ordenó su ejecución ahora predica a su lado cada domingo. Los otros 16 hombres también sirven en la iglesia. Algunos son ujieres, otros dirigen grupos pequeños. 2 de ellos están estudiando teología en el seminario. El joven de 20 años, cuyo nombre es Abdul, ahora lidera el ministerio de jóvenes y tiene un don increíble para el evangelismo. El horno, donde sucedió el milagro, todavía está allí. No lo destruyeron. Lo mantienen como memorial. Las personas vienen de todo el país para verlo, para pararse frente a él, para orar. Muchos han recibido salvación, sanidad y liberación en ese lugar. Cada aniversario del 15 de marzo, la iglesia hace un servicio especial de 12 horas. Samuel cuenta su testimonio completo. Hamza comparte su perspectiva, muestran el video original. Y cada año cientos de personas entregan sus vidas a Cristo durante ese servicio. Pero eso no es todo. El impacto se extendió mucho más allá de esa iglesia. El testimonio de Samuel inspiró a otros pastores perseguidos en África Oriental. Iglesias que estaban considerando cerrar por miedo decidieron quedarse. Pastores que estaban pensando en renunciar encontraron renovación. El miedo que los extremistas habían sembrado durante años fue roto en una noche. La célula extremista a la que pertenecían Hamza y sus hombres se desintegró después del incidente. Los otros miembros, al escuchar lo que había pasado, muchos también buscaron a pastores cristianos para aprender más sobre este Dios que enviaba ángeles. En los últimos 4 años, al menos 50 ex-extremistas se han convertido al cristianismo como resultado directo de este testimonio. Ruth, la esposa de Samuel, ahora lidera un ministerio para esposas de pastores que viven bajo persecución. Ha escrito un libro titulado Esperando en el Fuego, donde cuenta su perspectiva de esa noche. El libro se ha traducido a 12 idiomas. David, Esther y Joel, los hijos de Samuel, ahora tienen 16, 13 y 9 años respectivamente. Los 3 sirvieron en el ministerio de niños. David siente un llamado al pastorado y ha comenzado a predicar en servicios de jóvenes. Lomas Kimani, uno de los diáconos que fue secuestrado esa noche, ahora dirige el ministerio de seguridad de la iglesia. Capacita a otras iglesias sobre cómo protegerse sin vivir en miedo. Su lema es: somos sabios como serpientes, pero confiamos en Dios como niños. John Omondi, el otro diácono, ha dedicado su vida a cuidar del bienestar de extremistas convertidos. Les ayuda a encontrar empleo, a reintegrarse en la sociedad, a sanar de sus traumas. Ha ayudado a más de 30 hombres a construir vidas nuevas. Y yo, Isaac Odiambo, dejé mi trabajo como contador para servir tiempo completo en la iglesia. Soy el administrador principal. Coordino los múltiples ministerios. Viajo con Samuel
cuando lo invitan a compartir su testimonio en otros países. He visto con mis propios ojos cómo Dios sigue obrando milagros. Hace 6 meses estábamos en Uganda compartiendo el testimonio. Una mujer en la audiencia, que sufría de cáncer terminal, se levantó durante la oración final. Gritó: «¡El dolor se fue! ¡El tumor desapareció!». Los doctores confirmaron después que el cáncer había desaparecido completamente, sin explicación médica. Hace 3 meses estábamos en Tanzania. Un hombre que había sido ciego durante 10 años recuperó la vista mientras Samuel oraba por él. Lo vi con mis propios ojos. Un momento estaba ciego, al siguiente podía ver. Los doctores no pudieron explicarlo. Dios no dejó de hacer milagros aquella noche en la fábrica. Sigue haciendo milagros cada día, y este testimonio que estás escuchando ahora mismo es parte de ese milagro continuo. Hermanos, necesito que hagas algo ahora mismo. Necesito que dejes tu comentario. Cuéntame, ¿has experimentado la protección sobrenatural de Dios en tu vida? ¿Has visto milagros que desafían la lógica? Comparte tu testimonio en los comentarios. Otros necesitan leer lo que Dios ha hecho en tu vida. Y si hay alguien escuchando esto que está pasando por persecución, que está enfrentando amenazas, que tiene miedo por su vida, escúchame bien. El mismo Dios que envió ángeles a proteger a Samuel está contigo ahora mismo. El mismo Dios que cerró la boca de los leones está a tu lado. El mismo Dios que apagó fuegos violentos te cuida. No tengas miedo. No te rindas, no cierres la iglesia, no dejes el ministerio. El enemigo quiere intimidarte para que te calles. Pero tu Dios es más grande que cualquier amenaza. Tu Dios es más poderoso que cualquier arma. Tu Dios controla todo. Y si hay alguien escuchando esto que nunca ha entregado su vida a Cristo, déjame decirte algo. Los ángeles que protegieron a Samuel no aparecieron porque Samuel era perfecto. Aparecieron porque Samuel le pertenecía a Dios. Y tú también puedes pertenecer a Él. No importa lo que hayas hecho. No importa cuán oscuro haya sido tu pasado. Amsa ordenó la ejecución de un pastor y hoy es pastor. Si Dios puede transformarlo a él, puede transformarte a ti. Todo lo que tienes que hacer es orar. Inclina tu cabeza ahora mismo donde estás. No importa si estás en tu casa, en el trabajo, en el bus, en la calle. Habla con Dios, dile: Jesús, he vivido mi vida alejado de ti, he cometido errores, he pecado, pero hoy elijo cambiar, hoy elijo seguirte. Perdóname, cámbiame, hazme nuevo. Si oraste esa oración, hermano, hermana, acabas de nacer de nuevo. Acabas de ser adoptado en la familia de Dios. Y los mismos ángeles que protegieron a Samuel ahora celebran tu decisión en el cielo. Déjame leerte lo que dice la Biblia en Daniel 3:25-27. Este es el pasaje que Samuel citó después de salir del horno. Dice así: y él dijo: He aquí yo veo 4 varones sueltos que se pasean en medio del fuego sin sufrir ningún daño, y el aspecto del cuarto es semejante a hijo de los dioses. Entonces Nabucodonosor se acercó a la puerta del horno de fuego ardiendo y dijo: Sadrach, Mesach y Abed-nego, siervos del Dios Altísimo, salid y venid. Entonces Sadrach, Mesach y Abed-nego salieron de en medio del fuego. Y se juntaron los sátrapas, los gobernadores, los capitanes y los consejeros del rey, para mirar a estos varones. Como el fuego no había tenido poder alguno sobre sus cuerpos, ni aun el cabello de sus cabezas se había quemado. Sus ropas estaban intactas, y ni siquiera olor de fuego tenían. Lo que Dios hizo en el libro de Daniel hace 2600 años, lo sigue haciendo hoy. Él no ha cambiado, su poder no ha disminuido, su amor no ha menguado. Sigue siendo el mismo ayer, hoy y siempre. Ahora te hago 3 llamados finales antes de terminar este video. Primero,
Suscríbete a este canal si todavía no lo has hecho. Activa la campanita para recibir notificaciones cada vez que subamos un nuevo testimonio. Necesitamos llegar a 1 millón de suscriptores para que estos testimonios alcancen al mundo entero. Segundo, comparte este video. Envíaselo a tu familia, a tus amigos, a tu iglesia. Públicalo en tus redes sociales. Cada persona que lo vea podría ser la próxima en experimentar un milagro. Tercero, sugiéreme en los comentarios qué testimonio quieres escuchar la próxima semana. ¿Quieres escuchar sobre un paralítico que caminó? ¿Sobre un ciego que vio? ¿Sobre un muerto que resucitó? ¿Sobre una iglesia que sobrevivió a un tsunami? Dime qué historia quieres que investigue y la traeré para ti. Y ahora, permíteme cerrar con una bendición pastoral. Que el Dios de Abraham, Isaac y Jacob te guarde. Que el Dios que envió ángeles a proteger a Samuel, envíe ángeles a protegerte a ti. Que ningún arma forjada contra ti prospere. Que toda lengua que se levante contra ti en juicio sea condenada. Que camines por fuego y no te quemes. Que pases por aguas y no te ahogues. Que el Señor sea tu escudo y tu protector todos los días de tu vida. En el nombre de Jesús, amén y amén. Nos vemos en el próximo video. Que Dios te bendiga grandemente.